Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio, la parte número 8 de leyes sabáticas. Estamos estudiando el libro del pacto, Éxodo capítulo 23, y aún no vamos a terminarlo. En el 23 se acaba todo lo que tiene que ver con las leyes sabáticas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en unas particulares. La semana pasada vimos las leyes de justicia y misericordia, y hoy nos vamos a enfocar en 3 versículos del capítulo 23, lo que son las leyes sabáticas. Así que por favor vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 10 y 11. Éxodo 23, 10 y 11. Dice: 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. El nombre del tema es leyes sabáticas, ¿verdad? Y la primera al respecto es esto: un año entero, el año 7º, deberán de abstenerse de cultivar la tierra. 6 años sembrarás y recogerás tus cosechas, pero el 7º no cultivarás la tierra. Ahora, esto tiene que ver directamente con el día de reposo, ¿verdad? Hay una relación directa, nada más que en lugar de descansar o reposar uno de cada 7 días, Dios está diciendo que reposen uno de cada 7 años, ¿verdad? Y definitivamente no es lo mismo reposar un día a reposar un año. Y nos dice el comentario de Ellicott: el año sabático que aquí se ordena era una institución totalmente desconocida para cualquier nación en aquel tiempo. Y agrega una nota: sería algo muy extraordinario que cualquier legislador hubiese podido inducir a un pueblo a aceptar tal ley. Y bueno, nadie en aquel entonces, de hecho creo que ni hoy, ¿verdad? Nadie tiene un concepto así. Es algo que Dios está instituyendo como una ley para su pueblo. Ahora, lo curioso aquí es que todavía no están en la tierra prometida, ¿verdad? Van a la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida, se van a dedicar principalmente a la agricultura. Claro que también van a tener animales, ¿verdad? En cierta forma la ganadería, pero su principal actividad es la agricultura. Y Dios les está diciendo, cuando estén allá, van a pasar un año completo, cada 7º año, sin cultivar la tierra, a una nación que se dedica principalmente a cultivar la tierra y que de ahí tiene su principal sustento, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de abstenerse de trabajar durante el 7º año? Dice: déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deja. O sea, todo ese 7º año, aunque están en tus tierras, todo lo que produzca la tierra es para los pobres, que tomen todo lo que necesitan, y lo que quede para que los animales lo consuman libremente. O sea, en ese 7º año tu tierra no es tu tierra, se convierte en propiedad pública. Ahora dices, bueno, si nadie cultiva la tierra en el 7º año, ¿qué frutos van a tomar? Pues lo que la tierra produzca por sí misma, ¿verdad? O sea, está la prohibición: no puedes ir a arar la tierra y hacer todo lo que se tiene que hacer para cultivar, para cosechar. Vas a dejar que la tierra descanse, no la vas a trabajar, y todo lo que produzca es para los pobres, y lo que quede después de lo que los pobres tomen queda para los animales. Y luego dice: haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. O sea, con las uvas, con los olivos, van a convertirse en propiedad pública durante todo el 7º año. Ahora piensa, ¿qué habrá pensado el pueblo o cómo habrá recibido el pueblo esta ley? ¿Con agrado o habrá generado controversia y polémica? Piénsalo. Moisés dice que Dios le dijo, porque esto es lo que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? El pueblo no quiso saber nada de Dios, no quiso acercarse a Dios. Dijeron: ve tú, Moisés. Entonces Moisés baja y les dice: Dios me dijo que todo el 7º año no van a hacer trabajo necesario para la vida, todo el año. Ahora, se oye muy simple, pero tiene serias implicaciones y repercusiones. Piensa bien, ¿qué clase de pueblo tendría este tipo de leyes? Donde un año entero se le permite a los pobres que se beneficien de la propiedad del que sea.
Un año entero, toda propiedad privada deja de ser privada con respecto a los cultivos y se convierte en propiedad pública. ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Cuál es el motivo, el objetivo? Y si tomamos como referencia qué han hecho los israelitas, ¿cómo les fue en el día de reposo? Si Dios les pidió que un día lo reposaran de cada 7, ¿cómo les fue? ¿Se acuerdan cuál fue el proceso? ¿Cómo reaccionaron cuando se instituyó la ley? Vamos a recordarlo en Éxodo 16, versículo 23 al 27. Dice, esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se aguzanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Ahora, ¿por qué no pudieron obedecer una instrucción tan simple? El séptimo no salgas. Y bueno, como quiera salieron. ¿Qué hace que las personas salgan a buscar? ¿A qué se debe que no obedecen algo? Que te dicen, quédate aquí, no me quiero quedar y voy a salir a buscar si hay comida, ¿verdad? Como los días anteriores. Ahora, si ellos, al instituir esa ley, no pudieron respetar un solo día, ¿cómo crees que les fue al instituir un año de reposo? Ahora, ¿quién va a estar vigilando a la gente durante un año para asegurarse de que nadie esté cultivando la tierra? Entonces, tratemos de llevar esto a nuestro tiempo, porque tiene serias implicaciones en la manera en la que estamos acostumbrados a vivir la vida. Y quisiera ilustrarlo con un ejemplo que a lo mejor todos nos podemos identificar o que podemos entender con claridad para tratar de ponerlo en nuestro contexto actual y luego ponernos en los zapatos de los israelitas y entender la aplicación de esa ley, ¿verdad? Mira, yo me acuerdo que cuando estuve trabajando muchos años en una empresa como empleado, hubo un momento en que nos hacía falta personal en el equipo y nos pidiéramos que contratáramos más gente. Todo el proceso que es contratar gente, total, ya teníamos a los nuevos integrantes del equipo. Y pues empezábamos a conocernos, ¿no? Lo que es normal. Vamos a comer y vamos a platicar cuál es tu contexto, de dónde vienes, tienes familia. Y en ese tipo de conversación, me acuerdo mucho de un compañero que era de los nuevos, que él me dijo, es que yo vengo de andar trabajando por mi cuenta, ¿verdad? Trabajar por tu cuenta significa que no estás trabajando para una empresa en particular, no tienes un sueldo fijo, sino que tú te ganas lo que consigas, ¿verdad? Y en mi tipo de área tienes que conseguir un cliente, hacer un proyecto, construirlo y que te paguen. Entonces me acuerdo que este compañero me decía, yo vengo de andar por mi cuenta y me fue muy mal. Es muy difícil encontrar proyectos para trabajar. Me decía que tenía muchas deudas, tenía muchos hijos también, muchas cosas necesarias para la vida y era un problema que no encontraba proyectos y se sentía muy mal porque no encontraba proyectos y se desesperó y se cansó y ya no quería estar por su cuenta. Quería que una empresa le contratara para dejar de estar buscando proyectos y tener un sueldo seguro. Así que él me decía, vengo de la calle y ahorita que tengo ya este trabajo me siento mucho mejor, me siento más tranquilo, tengo todos mis días ocupados y tengo un sueldo seguro. Bueno, yo ya tenía muchos años de empleado, ¿verdad? Y lo que yo pensaba era al revés, ¿verdad? Yo no quiero ser empleado, tengo que trabajar todos los días de la semana. No me puedo dar el lujo de decir si hoy trabajo o no trabajo. Y ahí vemos los memes, ¿no? En redes sociales, cuando está haciendo bastante frío, 6 de la mañana, te tienes que levantar, estás bien calientito en la coche y te preguntas, ¿realmente necesito el trabajo? ¿Realmente necesito ir a trabajar? ¿Y te acuerdas de todo lo que tienes que pagar? Y pues sí, ni modo, te aguantas el frío y te metes a bañar. Digo, acá en México no es como quizás en Estados Unidos donde todas las casas tienen calefacción todo el día, ¿verdad? Acá nada más el que es bien pudiente puede hacer eso. Entonces te levantas y te enfrentas a un cuarto frío o un baño frío y a mí no me gusta el frío. Entonces yo me acuerdo que en esas fechas él me decía, vengo de la calle
Había días en los que no tenía nada que hacer, semanas enteras donde no tenía nada que hacer y era muy estresante. Pero ahora que estoy aquí, ya ni me preocupo. Simplemente me dedico a trabajar en lo que me corresponde y está mi sueldo seguro, ¿verdad? Así que aunque yo podía entender la situación de él intelectualmente hablando, saber que fue difícil, no lo conoces en carne propia hasta que lo vives, ¿verdad? Entonces, no mucho tiempo después empecé yo a andar por mi cuenta. Ahora, yo me acuerdo que por mi tipo de trabajo, mi profesión, los últimos de diciembre, los primeros de enero, eran prácticamente días inactivos, ¿verdad? Les llamamos las semanas bajas. Casi todos se iban de vacaciones los últimos días de diciembre y no regresan hasta mediados de enero. Así que si yo en mi área de servicio tenía que atender a mis usuarios, trabajaba en sistemas, y no hay nadie a quien atender, yo como quiera iba a trabajar. ¿Y qué hacía todos esos días? Nada, no había nadie a quien atender, ya había acabado mis proyectos. Lo único que hacía con mi tiempo ahí, y mis jefes sabían, o sea, no tenía que esconderme, ¿verdad? No hay nadie, no hay trabajo que hacer, pero como quiera me pagaban. Y esos días yo los ocupaba a ponerme a estudiar e investigar cosas de la Biblia. Entonces, de todo el año, esos eran las semanas favoritas para mí, porque no hacía nada, me ponía a investigar lo que yo quisiera y como quiera me pagaban, ¿verdad? Y decía, yo quisiera no ser un empleado y decidir cuándo trabajo y cuándo no. Decir, hoy tengo frío, hoy no trabajo. Mañana trabajo. Al cabo yo soy mi propio jefe, ¿verdad? Y muchos pensamos que así es cuando andas por tu cuenta, pero no, definitivamente no. Porque mis tiempos favoritos, que eran las semanas bajas, las semanas inactivas, cuando estás por tu cuenta es lo peor que te puede pasar, ¿verdad? Porque tú puedes ir a trabajar a la empresa, aunque no haces nada, porque no hay nada que hacer, sabes que te van a depositar tu sueldo, ¿verdad? Y disfrutas, pero cuando estás por tu cuenta, no trabajas, no hay dinero. Entonces, una semana sin trabajo es muy preocupante. 2 semanas, 3 semanas sin trabajo, pues te preocupas aún más, porque ¿de dónde vas a sacar dinero si no hay trabajo? Entonces, quisiera que entendieras esta parte. Cuando mi compañero me dijo, yo vengo de la calle y ahora aquí me siento feliz, y yo decía, no, yo quiero andar en la calle y tener mi propio tiempo y administrar mi tiempo como yo quiera. Ando en la calle, no hay trabajo, y lo que antes para mí era muy cómodo, no hacer nada y recibir un sueldo, cuando estás por tu cuenta, no haces nada, no hay dinero. Ahora, trata de ponerte en los zapatos de un israelita que le dicen, durante todo un año tienes prohibido trabajar. ¿Qué se sentirá que llega el año séptimo y se acabó, no puedes trabajar en todo el año? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer todo ese año? Yo he conocido personas que están jubiladas y no quieren dejar de trabajar porque no se hallan sin trabajo, ¿verdad? Eso es bien común. Oye, ya no necesitas trabajar, tienes una pensión, y a lo mejor tienes una buena pensión, no necesitas dinero. Sí, pero no estoy en paz y no estoy haciendo nada. Ahora, imagínate que te dicen, haz un alto todo un año y no hagas nada. No es tan simple. Menos con personas que no podían abstenerse de no buscar sustento el séptimo día. Que vemos, y vamos a ver que los israelitas tuvieron problema con el reposo en toda su historia. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva meramente terrenal, hagamos ese ejercicio. Hoy es esa ley. No vas a trabajar en todo un año. Tus tierras van a ser propiedad pública. Los pobres se van a beneficiar. Y lo que quede para los animales. Y tú no vas a poder evitarlo, no vas a poder quejarte, no vas a poder trabajar la tierra ni evitar que la usen. ¿Te parece algo bueno o algo malo? Partiendo de que es tu propiedad y de ahí te sostienes. Y lo que tu tierra dé, por derecho es tuyo. Pero vas a tener que dejar que la gente entre y se lleve lo que quiere. Y tú nada más vas a verlos, no vas a poder tomar nada de lo que está ahí. Si lo vemos desde una perspectiva meramente terrenal, puedes verlo así. Dios me está negando el derecho que yo tengo sobre esas tierras durante todo un año. Porque esas ganancias me corresponden. Yo trabajo la tierra, yo me esfuerzo.
Ahora Dios no quiere que trabaje. Dios no quiere que eso sea mío. Ahora es de los pobres. ¿Cómo va a ser eso algo justo? ¿Por qué me están quitando mis ganancias de todo un año? ¿Sí o no? ¿Puedes entender esa perspectiva? ¿De quién es la tierra? Diría alguien, mía. ¿Por qué no puedo tener derecho a lo que es mío? Porque Dios dice que se lo des a los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se mete con mi propiedad? Ese argumento lo he escuchado de muchos, incluyendo cristianos, que dicen, mira, sí, Dios ahí está y Dios quiere que le dé ofrendas y ok, pero mi trabajo me lo gané yo. Son mis estudios o mi oficio, mi mérito. Dios respeta lo que es mío, sino qué clase de Dios es. ¿Cómo Dios me pide que yo haga cosas, deshaga o permita con lo que es de mi propiedad? ¿Qué clase de Dios no respeta mi propiedad? Hay muchos errores en esos argumentos, no sé si los ves con claridad. Porque cuando Dios les dice, todo un año no vas a trabajar la tierra, está mandando un mensaje muy importante y muy fuerte para muchos. Ahora, consideremos todas las leyes del pacto que hemos estudiado hasta ahorita. Casi todas se basan en individuos, ¿verdad? El que roba, el que engañaba a una muchacha, el que maltrataba a su esclavo, etcétera, etcétera. Podías usar sin mucho problema la fuerza pública para controlar a uno o varios individuos que están quebrantando la ley. Pero cuando tienes una ley de este tipo, ¿cómo vas a usar la fuerza pública para asegurar que ninguno en Israel trabaje la tierra durante todo un año? No es factible. ¿Cuántos policías necesitarías, si lo vemos en contexto actual, para cuidar todas las tierras y asegurarte que nadie las trabaje? No se puede. ¿Qué clase de pueblo voluntariamente va a abstenerse de obtener ganancias de sus propiedades durante todo un año? Y ahí está la clave. Estamos llegando a un punto en la ley que no habíamos visto. Porque aquí ya no puedes imponer el orden con la fuerza pública, estás hablando de todo el pueblo. Y para que todo el pueblo decida obedecer, lo debe de hacer voluntariamente. Ahí surge la pregunta, ¿qué clase de pueblo obedecería esta ley? Imagínate que le ponemos en otro contexto y dices, bueno, llevo 6 años en la empresa, va a empezar el año sabático, voy a renunciar. Y no voy a trabajar en todo el año. ¿Qué crees que te va a decir tu esposa cuando le digas eso? Viéndolo desde una perspectiva terrenal, es absurdo lo que Dios está pidiendo. Es totalmente incoherente, porque Dios no quiere que use mi trabajo para sostenerme. ¿Qué clase de pueblo lo aceptaría? Bueno, un pueblo santo. Vamos al Levítico 27. Tiene que ver con las leyes, no en el contexto de Éxodo, porque va más adelante, ¿verdad? Pero en esto se reduce. Dice Dios, conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Y eso es uno de los aspectos que dije que íbamos a ver acabando de estudiar el libro del pacto, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y qué aprendemos de la ley a pesar de que no aplica para nosotros en todas sus leyes, porque todas aquellas leyes que están de acuerdo a la naturaleza de Dios siguen vigentes porque Dios no cambia, pero todas aquellas que tienen que ver con la cultura o con su contexto histórico, como esta en particular, no aplica para nosotros, pero sin embargo nos está enseñando algo muy importante. Entonces, se requiere un pueblo santo para obedecer este tipo de ley, y Dios lo que va a ordenar a los israelitas es que sean santos porque Él es santo. Así que voluntariamente el pueblo tendría que abstenerse del trabajo durante todo un año y dedicarse a otra cosa. ¿Qué tendrían que hacer entonces en ese periodo? Vamos a Éxodo 23:12, el versículo que sigue. Dice, 6 días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Y aquí la pregunta es, es el 4º mandamiento, ¿verdad? Ya lo había especificado Dios, porque Él lo menciona justo antes del año sabático. ¿Por qué está ahí? Ya nos había dicho este mandamiento ya lo conocíamos. Pero ¿por qué está justo
en el contexto inmediato del año sabático. Bueno, porque precisamente entender que el año sabático es como una extensión del día de reposo, nos ayuda a entender qué es lo que Dios les está diciendo que va a pasar, aunque no está en la simple lectura. Vamos a Éxodo 16, 29. Cuando Dios instituyó antes de los 10 mandamientos el día de reposo. Éxodo 16, 29 dice: tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso, en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Aquí hay una clave bien importante. Para que guardaran el día séptimo, partiendo de que Dios conoce nuestras necesidades, como Jesús dijo, no oren como los paganos, que piensan que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados. Tienen un Padre que conoce sus necesidades, ¿verdad? Cuando oren, dijo Jesús, digan: Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy. Confías en Él para hoy. Mañana está en sus manos y no sabes qué va a pasar. Ni siquiera sabemos si tenemos vida para mañana. Y Dios les dice: van a reposar el día séptimo, y está consciente de sus necesidades. Así que en el día sexto les doy el doble, para que el séptimo no pasen necesidad, y van a tener suplida el alimento, el sustento básico, y se van a dedicar a consagrarlo a Dios. Ahora, si esta es la base que nos lleva a comprender el año sabático, ¿qué pasaría en el sexto año? Dios les daría suficiente provisión ¿para cuánto tiempo? ¿Para 2 años? ¿El sexto y el séptimo? No. Les faltaría. Tiene que ser al menos para 2 años y medio o 3. ¿Por qué? Porque tienen prohibido cultivar la tierra, ¿verdad? En todo, cosechan el sexto año y van a recoger para mínimo 2 años y medio. No nada más 2 años. Porque el sexto año van a estar viviendo con eso, ¿verdad? Y luego tienen que pasar todo el séptimo. Y luego apenas van a empezar a cultivar. Y de ahí a que llegue la cosecha necesitan sustento. Así que no pueden ser nada más 2 años, tienen que ser más de 2 años. 3 o 2 años y medio de perdido. Entonces, cuando Dios les dice: el séptimo año descansas o reposas, que sería lo más adecuado, les está diciendo que están perdiendo el derecho al fruto que corresponde de sus tierras. Les está quitando las ganancias. Si ves el periodo de años, cada 7 años Dios les estaría quitando 1/7 de sus ganancias al decirles que no trabajen el año séptimo. No, Dios les va a dar anticipadamente, sobreabundantemente, lo que requieren para que guarden todo ese año sabático, todo ese año de reposo. Así que Dios no les está robando nada, al contrario, les está dando abundantemente a priori, antes de que llegue el día séptimo, para que no pase necesidad. Así que cuando alguien diga: oye, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que no trabaje mi tierra y que no tome mi fruto y que se lo dé a los pobres? Espérate, ya estás mal. Dios te está diciendo: todo el séptimo año no vas a trabajar, yo te voy a dar todo el sustento. Para que también cuando empieces el 8, bueno, el año 1, porque se reinicia el ciclo, no te preocupes por eso. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer durante todo el séptimo año? Si no pueden cultivar y es su trabajo principal. Vamos a palabras de Jesús, Mateo 12, versículo 9 al 14. Mateo 12, 9 al 14 dice: pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Y aquí podemos ver claramente la interpretación distinta sobre el reposo, ¿verdad? En el caso de los fariseos, en esta situación,
dicen, está prohibido hacer trabajo en sábado. Sanar sería hacer un trabajo, por consecuencia está prohibido. Pero ¿qué es lo que Jesús les dijo? Está permitido hacer bien en sábado. Entonces, no sé si recuerdan, pero lo estudiamos cuando vimos el cuarto mandamiento y cuando vimos Éxodo 16. ¿Qué tenían que hacer en el día de reposo? Si estaba prohibido trabajar. ¿Qué haces? Bueno, convives con tu familia, buscas a Dios en oración, haciendo las cosas que le agradan, convives con tus familiares, con los vecinos. Es un día diferente a los otros 6, porque en los otros 6 tienes que buscar el sustento, pero en el día séptimo es un día aparte, un día en el que te regocijas en Dios por lo que tienes y confías en Él porque Él te proveyó antes, para que ese día no pases necesidad, sino que te enfoques en hacer el bien. Y eso del día de reposo, aunque no lo observamos en un día en particular, sino uno de cada 7, es lo que sucede cada domingo. Es un día distinto a los demás. Es un día que no puede ser igual, porque te dedicas a conocer de Dios, a venir a la congregación. Si no vienes por pandemia, pues en línea. Pero no es un día como los demás, y no es un día para que te relajes, es un día consagrado al Señor. Entonces ahora les dice, todo un año, el séptimo año es de reposo. ¿Qué vas a hacer en todo el séptimo año? El bien. Por eso, volvamos a leer Éxodo 23:11. Dice, pero el séptimo año no cultivarás la tierra, déjala descansar. Dice, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento. ¿Eso es hacer el bien o no? Sí. Fíjate el enfoque tan distinto. El enfoque terrenal, es decir, ¿por qué le voy a dar a los pobres lo que me corresponde a mí? Son mis tierras. Y Dios dice, no, se lo vas a dejar a los pobres. ¿Por qué? Porque en todo ese año tu enfoque es hacer lo correcto, lo bueno a los ojos de Dios. ¿Qué oportunidad tan grande tenían los pobres durante el séptimo año para dejar de ser pobres? ¿Verdad? Los animales, pues bueno, es un relax para ellos, ¿verdad? Pero los pobres sabían que llegando el año séptimo, que aparte nos falta que veamos más cosas sobre deudas y eso, iban a poder recoger de cualquier terreno lo que quisieran. Y no hay nada que les impida almacenar en todo lo que están recogiendo. Y eso que llegaran a almacenar o de alguna manera acumular, podían usarlo para empezar a intercambiar, vender, incluso con el extranjero, ¿verdad? Era una excelente oportunidad para que los pobres, además de experimentar alivio durante todo ese año, dejaran de ser pobres. Pero para que ellos puedan recibir ese beneficio, Dios en el sexto año les iba a dar abundantemente para que ellos se refrenen de tratar de obtener más ganancias y digan, ahora vamos a hacer el bien con nuestros hermanos que están en necesidad. Ahí en un sentido patriótico por ser israelitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacía en el séptimo año? El bien. Te dedicas a disfrutar a tu familia, a estar buscando a Dios, a meditar en las cosas de Dios, a hacer el bien al que está afuera. ¿Cómo haces el bien al que está afuera? Vengan y coman lo que quieran. ¿Qué clase de pueblo aceptaría una ley así? Un pueblo que no está pensando en su propio beneficio. Un pueblo que conoce a Dios, descansa en Dios y se enfoca en hacer el bien, porque sabe que Dios le ha proveído para poder pasar todo ese tiempo sin preocuparse por lo que los pobres puedan estar tomando de sus tierras. ¿Qué confianza se requiere para pasar por ahí? ¿Qué negación de sí mismo? Porque ¿quién, teniendo la oportunidad de generar más, se abstiene de hacer más? Digo, eso creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Donde quiera que estés, por tu cuenta o de empleado. Dice, mira, conforme hagas te pago.
Y vas y empiezas a ver ganancias. Órale, estoy esforzándome y empiezo a ver ganancias. Dicen, si quieres puedes venir a trabajar el domingo. Muchos lo dudan. Imagínate, si nos ponemos a trabajar duro y duro y duro, nos tomamos un descanso de la iglesia. Nos enfocamos en crecer y acumular y luego ya después volvemos a las cosas de Dios. Primero vamos a resolver nuestros problemas financieros y ahora sí, ya bien comprometidos, nos enfocamos en Dios. Eso es algo que todos hacemos. Los israelitas, viendo sus tierras durante el 7º año, que siguen produciendo, ¿qué se requiere para decir, aunque puedo tener más, no quiero tener más? ¿Qué clase de persona no quiere más? Alguien que no ama el dinero. Así que cuando esta ley se menciona a los israelitas, ¿quiénes son los únicos que podrían cumplirla? Los que han sido transformados internamente. Que dicen, ok, lo que tengo es suficiente, no voy a ir por más. No necesito más. Puedo tener más, pero no voy a ir por más, porque ahora voy a disfrutar lo que tengo. Y eso es algo muy raro en nuestra sociedad. Porque cualquiera que quiera hacer eso, lo van a ver mal, lo van a ver como un mediocre. Una vez leí una historieta muy simple. Está un señor que acabó su jornada laboral y vivía en la costa, está acostado abajo de una palmera tomándose un coco viendo las olas. Y se acerca un hombre de negocios y le dice, oye hombre, ¿qué estás haciendo aquí? Ya acabé mi jornada y vine a relajarme un poco. Dice, ¿relajarte? ¿No ves que eres un pobre? ¿Por qué no usas mejor tu tiempo? ¿Por qué no optimizas el tiempo? ¿Por qué no inviertes tu energía? Puedes trabajar 2 horas más, 3 horas más y vas a ganar más. Y si empiezas a trabajar más, vas a empezar a acumular. Y eso que empieces a acumular lo puedes invertir en un negocio. Y puedes tener tu trabajo y el negocio. Y si le inviertes más tiempo y esfuerzo, tu negocio va a empezar a prosperar. Y quizás un día dejes de trabajar como jornalero y te dediques a ser empresario. Y si le inviertes y te esfuerzas y sigues buscando cómo hacer crecer tu negocio, vas a crecer y vas a crecer y algún día vas a poder sentarte relajadamente junto a las olas, tomando un coco, disfrutando de tu riqueza. Y este hombre le dice, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Puedes ver el problema? Este hombre de negocios ve a un pobre que no sabe invertir su tiempo, pero que si lo invierte, llegará el día en que va a poder hacer justo eso que está haciendo. No sé si ves el problema claramente. Ahorita tienes la oportunidad de disfrutar lo que tienes. Y muchas veces no piensas en disfrutar lo que tienes. Quieres tener más para que llegue el día en que puedas disfrutar lo que tienes. Pero para poder tener más, vas a tener que trabajar más y te va a quedar menos tiempo. Adquieres más compromisos. Adquieres más responsabilidades. Por consecuencia, menos tiempo vas a tener. Y entre más haces, más tienes, pero menos tiempo tienes para disfrutarlo. Y no sé si te ha tocado ver, por ejemplo, en un crucero, a veces ves un carro deportivo impresionante, sabes que es costosísimo, y ves a un hombre de edad avanzada ahí, manejando el carro. Y dices, ¿por qué? Normalmente esperas a ver a un joven en ese carro, ¿verdad? Pero ves a un hombre ya viejo. ¿Por qué? Bueno, porque hasta este punto está cumpliendo su sueño de tener un carro así, ¿verdad? Y si investigas un poco más a esas personas, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de ellos tiene eso a costa de su familia, ¿verdad? Dice, no, pues es que imagínate estar al volante de un carro último modelo. Qué alegría, qué felicidad. Pues bueno, puedes disfrutar de un carro que no sea última modelo y va a ser lo mismo. Nada más no es el mismo carro, pero ¿tú crees que el carro te va a hacer más feliz?
Dios les está diciendo, mira, la tierra no es suya, la tierra es mía. Los frutos que producen la tierra no son suyos, son míos. Y el 7º año se los das a los pobres y no trabajas. Y yo voy a hacer que tengas lo necesario para que puedas dedicarte a estar conmigo, a tener comunión conmigo, a estar con tu familia, con tus familiares, con tus vecinos y dedicarte a hacer el bien todo un año. Porque yo tengo control aún sobre tu trabajo, aún sobre tu esfuerzo, aún sobre lo que tú crees que es tu propiedad. Es propiedad de Él y nosotros no somos más que arrendatarios. Alguien que trabaja la tierra y se le da un pago, pero no es dueño de la tierra. Ahora a nosotros no aplica directamente la tierra, pero lo que tengas, el trabajo, las habilidades, la carrera, el oficio, lo que sea, es en calidad de arrendamiento. Y el año de reposo y el día de reposo está diseñado también para hacer un alto a tu carne, un alto a la avaricia, un alto al deseo de tener y acumular. No, basta, no necesitas más. Dedícate a hacer el bien. Y eso es algo que los cristianos debemos de comprender con mucha claridad. No se trata de ser alguien en la empresa, de ser alguien en el trabajo, de tener un buen negocio. No son cosas malas en sí mismas, pero si las ves como la meta a seguir, estás cometiendo un grave error. Porque no es el trabajo en sí, no es el negocio en sí, sino que es simplemente un medio en el que Dios te provee para que disfrutes lo que tienes. Eclesiastés lo dice, ¿qué gana el hombre con afanarse tanto, verdad? Lo único que se le da al hombre es disfrutar del trabajo que se le dio. Pues imagínate, una nación donde el 7º año nadie trabaja y todos los pobres pueden tomar lo que quieran. ¿Qué pensarías si fueras un extranjero y llegas a una nación así? Han de ser millonarios, riquísimos para hacer algo así. No. Simplemente confíen en Dios. Y esa es la parte que nos falla, ¿verdad? Ya sea que tengas o que no tengas, tú sigues siendo el problema. No tienes, nos estresamos. Tenemos, queremos más. Ni uno ni el otro disfruta lo que tiene. El que no tiene, porque no tiene. Y el que tiene, porque quiere más. Pero parte de ser santo, separado del mundo, es precisamente decir, no se trata de lo que tengo. Es más, muchas veces ni siquiera hay una relación directa con la cantidad de trabajo que haces. Esto de que si trabajas mucho, ganas mucho, no es cierto. No es cierto. A veces sí, a veces no. No es una regla. Ellos en todo el 7º año iban a trabajar. No. Algunos comentaristas dicen, bueno, no estaba prohibido quitar la hierba. A lo mejor podían ponerse a quitar la hierba de sus tierras, ¿verdad? Por ahí estuve leyendo que históricamente hubo un tiempo en que los judíos, ya en un tiempo más contemporáneo, analizaron esto y dijeron, ¿sabes qué? Dios nos prohíbe a nosotros cultivar la tierra, pero se las podemos rentar a los extranjeros para que ellos las cultiven. ¿Tú crees que sí es válido? Se trata de que omitas tú cultivar la tierra, pero que alguien más la cultive, o el enfoque es que te dediques a hacer lo que a Dios le agrada en todo ese 7º año. Imagínate una sociedad donde en el 7º año todos están buscando cómo bendecirte, cómo beneficiarte, cómo hacerle bien a alguien más, en lugar de estar pensando en sí mismos. Y se supone que eso es lo que hacemos cada domingo. Por eso el congregarse tiene que venir con no piensas en ti. Claro que vienes a ser edificado, pero vienes a usar tus dones. Vienes a hacer el bien a tu hermano en Cristo. Vas y visitas a tu familia, o lo que vayas a hacer, a lo mejor nada más es descansar y pasar tiempo en familia, pero lo dedicas para disfrutar lo que Dios te ha dado, sea mucho o sea poco.
Así que los cristianos tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Pero vayamos rápidamente en 2 de Crónicas 36, 20 al 21, que los israelitas tuvieron serios problemas con esta ley. Dice, los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años. Aquí hay una relación directa. No respetaron el año sabático y Dios hizo que la tierra reposará lo que debió haber reposado durante 70 años. Eso parece indicar que esos 70 años era cada año que no reposó, o sea, 1 de cada 7. Implicaría que durante 490 años los israelitas no hicieron caso de la ley sabática. ¿Qué pasaba con los pobres entonces ahí? ¿Qué esperanza tenían? ¿Cómo se hacía el bien? ¿Cómo se buscaba el bien entre toda la nación? 490 años ignorando esta ley. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a los de Babilonia. Los sacó de la tierra, los expulsó. Eran arrendatarios que no cumplieron con las cláusulas, afuera. Los corrió, ¿verdad? Con nosotros no aplica así. Pero aún así, tiene mucho que ver con la santidad, la forma en la que vives el domingo. Las cosas que haces en domingo. Me preocupa que en Árbol Plantado, como estamos en pandemia, y hay algunos que por restricciones no pueden venir o simplemente por temor no vienen, estén pecando gravemente, siendo negligentes en cuanto al día de reposo del Señor. Se acostumbran a que no van a la iglesia, no hacen nada, es un día común y lo usan como si fuese cualquier día. Eso está muy mal, porque así como los israelitas, después de que regresaron del exilio, incluso hay registros históricos, algunos historiadores antiguos, donde se deja registrado que los israelitas tenían un año sabático y era sorprendente para ellos. ¿Cómo fue que aprendieron? Cuando Dios les quitó todo. ¿Podría hacer eso Dios con nosotros? Sí, claro que sí. Así que tú dices, o aprendes por disciplina o aprendes por las buenas. O consagras ese día voluntariamente o por las malas, porque si eres hijo de Dios, te va a disciplinar. Entonces ya están advertidos. Dios ve como santidad lo que haces con el día de reposo. Y luego dice Éxodo 23:13, cumplan con todo lo que les he ordenado. Ahí no podemos saber si está hablando específicamente de estas últimas 2 leyes sabáticas o en general, ¿verdad? Porque luego dice, no invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncian. Y dices, bueno, eso ya no tiene nada que ver con el día de reposo ni con el año sabático, ¿verdad? Así que parece ser que está hablando del contexto de todo lo que ha dicho, ¿verdad? O al menos las últimas leyes, incluyendo las sabáticas. Pero es interesante que diga, no invoque los nombres de otros dioses, jamás los pronuncies. ¿Por qué? Sabemos que no son dioses, son falsos dioses, ¿verdad? Y no son nada. Pero Dios dice, no los pronuncies. El comentario bíblico dice, el desprecio por los dioses de las naciones se mostraría ignorando sus mismos nombres. No se debía hablar de ellos a menos que los predicaran a modo de advertencia. O los historiadores, cuando los registraran los hechos históricos, tuvieran que exponerse sus nombres para dejar en claro lo que sucedió. Por ejemplo, cuando vamos a leer más adelante a Balaam, y se mencionan los dioses que invocaban, y dices, ¿por qué Moisés los mencionó? Los escribió. Bueno, por eso el comentario dice es que está hablándose de un registro histórico, de algo que pasó, pero no los están invocando a manera de respetar a esas deidades o darles algún valor como si fueran reales, ¿verdad?
Dios les está diciendo, ni siquiera hables de esos dioses, o sea, no los tomes en cuenta, son cosas que no existen. No porque algo espiritual vaya a pasar. Alguna vez escuché que decían, lo que digas con tu boca, eso será. Entonces cuando hablas estás invocando demonios, ¿verdad? Y decían, me acuerdo hace mucho, que cuando cantabas canciones en inglés y no sabías hablar inglés, decían que estabas invocando demonios, porque no sabes ni lo que dices, y luego lo dices mal. ¿Qué tal si el washu, yashu que dices en inglés resulta que es el nombre de un demonio y lo estás invocando? Y usan pasajes como esos como para decir, ya ves, Dios no quiere que digas los nombres de los dioses paganos. No, es simplemente una manera de demostrar que no tiene ningún sentido creer en esas cosas, ¿verdad? Ni siquiera pronuncia sus nombres, no tiene ningún valor para ti. Pero en cuanto al por qué está esos ahí después de las leyes sabáticas, parece indicar que no tiene nada que ver con las leyes sabáticas, sino con el contexto de todas las leyes que hemos estado leyendo, porque nos estamos acercando al final del libro del pacto. Pero bueno, entonces, en cuanto a las leyes sabáticas, imagínate que aplicaran para nosotros. ¿Podrías? ¿Estarías dispuesto o tendrías un serio conflicto? ¿Aplicaría, por ejemplo, a un judío actualmente que pretenda vivir según la ley de Moisés y no tiene tierra, sino que tiene un negocio? Imagínate, tiene una ferretería y llega el año 7º y quieren obedecer la ley de Moisés. ¿Qué tendrían que hacer? Cerrar, ¿verdad? Despedir a todos, cerrar el negocio, hasta el próximo año, ahora sí, abrir y recontratar. Bueno, he conocido personas que hacen eso. No en persona, ¿verdad? Pero conocidos que trabajan en esos lugares donde los judíos son observantes de esta ley, los dueños son judíos. Y me acuerdo que una vez dijo, no, estoy buscando trabajo. ¿Por qué? Porque me corrieron. ¿Por qué? Porque van a cerrar la empresa. No funcionó. Sí, va todo muy bien, pero son judíos los dueños. Y dijeron que se iba a cerrar todo. Ándale. No sé cómo les fue, ¿verdad? Pero se están tomando muy en serio eso, aunque ya no es necesario vivir bajo la ley de la Moisés, estamos bajo un mejor pacto. Pero ellos están dispuestos a cerrar el negocio y decir, vamos a confiar en Dios. No sé cómo les haya ido, si les funciona o no les funciona, si sobrevivieron ese año sabático o no. Pero el punto es que aunque no estamos bajo esa ley, es importante ver cómo Dios ve esto. Y sí tenemos que observar el día de reposo. Y no podemos tomarlo a la ligera. Esto, en cierta manera, así como dicen, o como les ponía el ejemplo, ¿qué pensarían las naciones paganas de los israelitas cuando hacen eso? ¿Qué piensan los no cristianos cuando ven a un cristiano que no está luchando por tener cada vez más, sino que refrena su carne, sus propios deseos, y dice, no más, lo que tengo es suficiente? Y mi objetivo es disfrutarlo y hacer el bien con lo que Dios me ha dado. Esa debe ser la distinción del cristiano. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no haces más? ¿Por qué no ganas más? Podrías tener mucho más. Es que ese no es el objetivo de mi vida. El objetivo de mi vida es servir a Dios con lo que tengo. Y para servirle con lo que tengo, no necesito estar acumulando más. Lo único que tengo que hacer es administrarme bien. Ahora, ¿es malo que quieras prosperar y que quieras que tu negocio crezca? No. Siempre y cuando estés observando el día de reposo. Que hagas un alto, que uses tus 6 días de la mejor manera posible y que hay un día en que dices, este es un alto porque este día es para Dios. Y lo voy a dedicar y lo voy a usar como a Dios le agrada que use mi tiempo. Porque aparte es un recordatorio. Ellos tenían un recordatorio como nosotros cada 7 días. Pero luego tenían un año completo, porque esa es la vida que viviremos en el futuro. Una vida donde Dios es todo para nosotros. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Vamos a estar trabajando preocupados por tener sustento diario? No. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que harías en un día de reposo, pero eternamente. Buscar a Dios, aprender, como vimos el domingo, procurar agradarlo, dice el apóstol Pablo. El reposo para nosotros el día de hoy es simplemente un recordatorio de la esperanza que tenemos
y una santificación de nuestras vidas, mantenernos alejados de la avaricia, mantenernos conscientes de hacer el bien a nuestros hermanos, mantenernos conscientes de que mi objetivo no es acumular, sino servir a Dios con lo que tengo y confiar en Él. Porque aunque yo me esfuerce mucho y trabaje mucho, eso no significa que Dios está obligado a darme mucho. Y muchas veces, aunque no te esforzaste mucho, Dios te da más de lo que corresponde al esfuerzo que hiciste. Entonces se trata de confiar en Él, en decir, vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, sin estarnos afanando. Dios está consciente de mis necesidades, voy a usar lo que tengo para el servicio de Dios y el día de mañana está en sus manos. Tengo oportunidades para crecer, para un mejor empleo, las puedo tomar. Para hacer crecer mi negocio, lo puedo hacer, pero nunca usurpando el tiempo que corresponde a Dios, en el orden que Él ha establecido. ¿Me explico? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Entonces estas leyes sabáticas nos deben hacer reflexionar, pensar que si ahorita consideras que no tienes lo suficiente, me parece que no lo estás viendo correctamente. Porque si Dios ha prometido darnos lo que necesitamos y dices que te falta, alguien está mal, ¿verdad? O Dios, que no te ha dado lo que necesitas, o tú que crees que necesitas cosas que realmente no necesitas. Y no sospecho de Dios, ¿verdad? Así que cuando decimos no puedo, no me alcanza, estamos muy seguramente equivocados. Si tú has sido diligente y aún así no te alcanza y te esfuerzas y aún así no recibes más, el enfoque no está en seguir esforzándote cada vez más. El enfoque está en decir, Dios, muéstrame, dado que me esfuerzo y no tengo más, eso significa que lo que tengo es suficiente. Enséñame a administrar lo que me has dado de la manera correcta. Y cuando no estás en esa situación y tienes, no caigas en la trampa de la seguridad que da el dinero, la seguridad que da un empleo, la seguridad que da el pensar que tienes para cualquier situación que pueda pasar, o la tentación de querer simplemente ganar más. Cualquiera de los dos lados te lleva a un error. El punto es, Dios, no me des, como dice el proverbio, el último, no me des tanto, bueno, no el último, la mujer virtuosa es el último, no me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco que te avergüence robando, dame de lo necesario. Ahí está la clave. Y la ley sabática es un mecanismo de control para que eso no se te olvide. Y nos abre la pauta para ver un propósito muy particular de la ley cuando Pablo nos dice que la ley nos lleva a Cristo. Pero lo analizaremos, si Dios quiere, dentro de poco, terminando de ver las leyes del capítulo 23. Así que bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Piensa en lo que hay que agradecer y en lo que hay que corregir, ¿verdad? Ambas cosas son necesarias. Señor, enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a depender de ti de la manera correcta. No queremos ser negligentes en nuestras actividades ni estar afanados en nuestras actividades. Queremos hacer lo que nos corresponde, organizar y administrar nuestro tiempo de la manera correcta para consagrarte el día séptimo a ti. Nosotros no tenemos un año sabático, pero el principio es el mismo. Enséñanos a descansar en ti, a mantener una conciencia limpia de que si nos hemos esforzado, si hemos hecho lo que corresponde, si te hemos servido con lo que tenemos, tu palabra dice que podemos confiar en ti, porque conoces nuestras necesidades. El obrero tiene derecho a su salario, es lo que dice tu palabra. Así que enséñanos, Padre, a no poner los ojos en lo terrenal, sino ponerlos en ti, a no ver lo que tú nos has pedido y demandado en tu palabra como una pérdida para nosotros o como algo en contra nuestra, sino enséñanos a ver cómo tu ley es buena y es agradable, cómo las cosas que pides, Señor, aunque muchas de ellas ya no apliquen para nosotros, revela
lo que a ti te agrada, lo que te desagrada y tu naturaleza, tu forma de ser. Enséñanos a encontrarte, Señor, en la ley, a encontrar nuestro reflejo y a encontrar, Señor, la manera en que tú estás refrenando la maldad en el mundo. Gracias por estos tiempos, gracias porque podemos estar aquí, nos ponemos en tus manos de manera consciente, siempre estamos en tus manos, pero muchas veces lo olvidamos, así que enséñanos, Padre, a decir como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Enséñanos a estar conscientes de que siempre estamos delante de ti, vivimos delante de ti, Señor, y que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea que tengamos en abundancia, Señor, o que tengamos escasez, enséñanos, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Y bueno, antes de que se me olvide, necesito avisar, al grupo de miembros ya se le avisó de Árbol Plantado, pero porque luego digo, lo voy a decir y luego se me olvida cuando se acaba la sección de preguntas. El próximo domingo vamos a reinstaurar la alabanza, el equipo de alabanza se va a reactivar, así que a partir del próximo domingo ya vamos a tener alabanza. Seguimos cuidando las medidas sanitarias respectivas. Se requiere, para no ponernos en riesgo unos con otros, dado que va a estar la alabanza, uno en la alabanza va a cantar. Todos los que estemos sentados debemos cantar, pero como si estuvieras hablando, ¿verdad? Nada de que te emocionas y de tu ronco pecho sacas la alabanza, no, porque eso es lo que genera un riesgo, ¿verdad? Cuando te esfuerzas en cantar, puede que expulses partículas más allá del cubrebocas y eso puede que otro lo pueda aspirar a pesar del cubrebocas. Entonces la restricción es que no pueden estar todos cantando como si nada, porque eso es un riesgo. Pero si todos traemos el cubrebocas y simplemente cantas de forma moderada, como si estuvieras platicando con otra persona, no pasa nada. Es como si estuviéramos todos en un restaurante. Es más, en el restaurante es peor porque ni cubrebocas traen porque comen, ¿verdad? En este caso, si todos traemos el cubrebocas, hay uno que está cantando obviamente sin cubrebocas, como yo ahorita que estoy predicando sin cubrebocas, como estamos con la separación y todo eso, el riesgo es prácticamente nulo. Y con la alabanza es el mismo objetivo. Así que todos tenemos que estar conscientes de que el cubrebocas, nada de que, bueno, voy a cantar, me quito el cubrebocas. No, el cubrebocas no se remueve y cantas. Hay personas que dicen, no, es que si me pongo a cantar, no puedo respirar con el cubrebocas. Bueno, entonces no cantes, ¿verdad? El punto es que no debemos hacer algo que termine siendo un riesgo y sea contraproducente para nosotros. Y la otra cosa es que, puesto que regresaríamos con la alabanza, iniciaríamos las reuniones a las 11 de la mañana, como era antes de la pandemia. Pero la transmisión en línea sigue siendo a las 11:30, o sea, aún no tenemos el equipo para transmitir en línea la alabanza. Yo sé que ya varios han comentado y me han preguntado, pastor, ¿por qué no transmiten la alabanza? Bueno, lo recuerdo, porque no tenemos el equipo. Y si se transmite va a ser así como que sonido así ambiente y no se va a oír bien y a lo mejor ni se entiende. Entonces, mientras no tengamos ese equipo no vamos a transmitir alabanza. Ten la seguridad que en cuanto tengamos los medios para ese equipo, la vamos a transmitir. Así que los que vienen presencialmente, inicia a las 11. La transmisión en línea sigue empezando a las 11:30, esa se mantiene sin cambio. Entonces, por favor, los que van a registrar su asistencia para este domingo, sepan que tienen que venirse con más tiempo. Empezamos a las 11 y a pesar de que estemos en la alabanza, no te puedes quitar el cubrebocas. Muy bien, pasemos a las preguntas. Irving Castro, en el contexto de mi pueblo de origen, que es agricultor, ¿crees que de forma práctica existe hoy un beneficio de dejar reposar la tierra para ayudar a sanarla? Pues mira, no tanto en dejarla reposar meramente sin actividad, sino le llaman la rotación de cultivo, ¿verdad? Donde de forma planeada y sistematizada, según cierto tiempo de estar plantando un mismo grano, por ejemplo, semilla, se recomienda que después de cierto tiempo se cambie el cultivo a otra cosa y luego a otra cosa, y el cultivo que tienes que cambiar va a depender mucho del suelo y de los nutrientes, porque está comprobado que si utilizas la tierra con la misma semilla durante mucho tiempo, sí se va perdiendo sus capacidades. Entonces no sería eficiente simplemente hacer un alto y no usarla.
sino rotar los cultivos. Eso sería lo más práctico hasta ahora. Ahora, tengo entendido que en ese tiempo no existía eso, no había el conocimiento de rotación de cultivos, ¿verdad? Y más que beneficio a la tierra, era una manera de reflejar la santidad, ¿verdad? Siguiente pregunta. Celestino Coleoni. Entonces, ¿cómo llevar el día de reposo después de congregarse? Bueno, mira, si quieres ver más detalle, te recomiendo que vayas a Fundamentos. En Doctrina de la Iglesia vimos el punto del día de reposo. ¿Cómo es que los cristianos debemos llevar el día de reposo? Bueno, hay dos posturas, la postura continental y no me acuerdo cómo se llama la otra. Hay cristianos que dicen, ese día tienes que dedicarlo de lleno a las cosas de Dios. Es decir, tienen una reunión en la mañana, una reunión en la tarde, en la noche y tienes que asistir a todas porque es el día del Señor. No se dedican a pasearse o a disfrutar el día de una forma de descanso porque tienen, según ellos interpretan, es un día en el que le sirves a Dios. La postura continental, que es la que tenemos en Árbol Plantado, es que la instrucción no dice que te la pases en un lugar específico, ¿verdad?, sirviéndole a Dios, sino que hagas el bien. Entonces consagramos el día, venimos a congregarnos, servimos a los hermanos, nos edificamos también nosotros, y cuando sales de la congregación tienes que hacer el bien, y puede que pasar tiempo con tu familia sea un bien para ustedes, ¿verdad? Ir a visitar a la familia, irse de paseos juntos en familia, o sea, es un día que usas para gozar y disfrutar de lo que Dios te ha dado, sea mucho, sea poco, sigues haciendo el bien. Así que no le vemos un conflicto, que no te la pases en la iglesia o en las reuniones todo el día, siempre y cuando hagas lo bueno. Se puede usar ese día para hacer el bien a personas en necesidad, visitar la familia, amigos, vecinos, pasar tiempo juntos, viendo películas, yendo al cine, que ya se puede otra vez. El punto es que uses ese día para venir a servir a Dios, que es una obligación congregarnos, y para hacer el bien con tu familia, con los tuyos o con otros. Siguiente pregunta. Karen Orozco dice, entonces trabajar muy esporádicamente algún domingo, ¿se podría decir que estamos cerrando al blanco? Mira, habría que ver el contexto, porque si estás en una situación donde no tienes para comer, no tienes lo necesario para la vida y se te presenta una oportunidad de trabajar, no hay ningún problema en que la hagas, ¿verdad? Se ve como es un buen acto el hecho de que vayas y proveas para los tuyos. Así que si alguien se encuentra en un caso extremo de necesidad y trabajar va a ser algo bueno para él y para su familia, no sería pecado en esa circunstancia, ¿verdad? Pero si dices, oye, no tengo la necesidad, pero quiero ganar más y me voy a poner a trabajar los domingos, pues eso ya te lleva a errar al blanco, ¿verdad? Porque en lugar de descansar en Dios y disfrutar lo que tienes y confiar en Él, utilizas un día que le corresponde a Él para tratar de ganar más, pues ya no estás haciendo lo que corresponde. Entonces no podemos ser legalistas en el sentido de decir, nadie puede hacer ningún trabajo en el día del Señor, porque estarías cometiendo el error de los fariseos, ¿verdad? Más bien es, ¿vas a trabajar porque eso representa un bien o simplemente porque tú quieres beneficiarte o tienes avaricia o quieres tener más, ¿verdad? Podría ser que dijeras, oye, voy a hacer un trabajo porque tengo un hermano en Cristo que, como alguna vez platicó un cristiano, me decía que ellos vivían junto a personas de la tercera edad y a veces usaban el domingo para ir y cortarles el césped a todos esos viejecitos que no podrían hacerlo ellos. Están trabajando, ¿verdad? Pero están haciendo un bien. Así que no tendría nada prohibido que vayan y le hagan un bien a esos viejecitos que ellos no podrían cortar su césped. Es trabajo, pero no lo están haciendo por dinero, están haciéndolo como una buena acción. Entonces esa es la manera en que debemos entender el día de reposo. Siguiente. Sofía Murillo. Pastor, ¿el séptimo año los pobres cultivaban la tierra? No. La prohibición de cultivar la tierra era para los dueños de la tierra e incluso para los pobres. Lo que la tierra produjera por sí misma, eso es lo que los pobres podían tomar. Supongamos que por alguna circunstancia no había suficiente, recuerda que Dios les había dado desde el sexto año suficiente provisión, y como en el séptimo año se dedicaban a hacer el bien, creo yo que lo correcto era que ayudaran con la provisión que tienen si es que lo que la tierra producía no era suficiente, ¿verdad? Pero dudo que la tierra no produjera lo suficiente porque está en control de Dios. Así que la prohibición de cultivar aplicaba para los dueños de las tierras y para los pobres, era en general.
Siguiente pregunta, Katia Cabanillas. Dice, mi esposo no es cristiano y no entiende que Dios nos da lo necesario y él quiere poner un negocio en el que el domingo quiera que le ayude a trabajar. ¿Qué debo hacer como cristiana? Pues mira, se tiene que analizar la circunstancia porque la Biblia dice que la mujer casada con un incrédulo tiene que estar sujeta a su marido. Pero también dice la Escritura que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces se tiene que buscar un balance, ¿verdad? Si decir, Él quiere que vayas al negocio y no te congregues por ir al negocio, es algo que no deberías aceptar, ¿verdad? Que vas a tener que negociar, orar a Dios para que te conceda seguir congregándote, ¿verdad? En el caso de que tu esposo no quiere que te congregues en domingo porque van a poner un negocio, bueno, hay más cristianos en esa situación y puesto que el reposo es 1 de cada 7, entonces el consejo es que vengas y te congregues cada miércoles, ¿verdad? De manera que consagres ese día al Señor. No hay nada en la Biblia que indique que tiene que ser un sábado o un domingo, sino 1 de cada 7. Así que en el caso que mencionas, tendrías que ver, ir a ayudarle implica que ya no vas a cumplir en respetar el domingo como día de reposo. Trata de convencer a tu marido y ruégale a Dios que te dé gracia ante él, ¿verdad? De manera que no sea necesario. O dices, no, sí puedo venir a congregarme, pero después quiere que le ayude. Bueno, pues ahí vas a tener que considerar el contexto, ¿verdad? ¿Crees que lo está haciendo de una manera razonable o simplemente está creciendo en su deseo y su avaricia de tener más? Si tú ves que es claramente una intención total equivocada, bueno, tienes que hacerle ver eso y no debes de participar de sus pecados, ¿verdad? Obedeces a Dios antes que a tu marido. Pero si no hay nada de eso, simplemente están aprovechando que hay negocios que nada más funcionan en fin de semana, se entiende, varios de árbol plantado en su trabajo, sus días fuertes son fines de semana y no pueden venir a congregarse el domingo, bueno, se congregan el miércoles. El punto es que busques obedecer a Dios y agotes las alternativas que tengas para evitar que se te prohíba guardar el día de reposo. Siguiente, Agustín y Nancy Gómez. Dice, pastor, una pregunta, ¿el vivir juntos como pareja sin estar casados es fornicación? Bueno, no tiene nada que ver con el tema. Y la respuesta clara es sí. Siguiente, David Horta. Tengo un restaurante, ¿es incorrecto que los empleados no cristianos los ponga a trabajar en domingo? No es incorrecto en sí mismo si les das un día de descanso, ¿verdad? Fíjate bien lo que dije, cuando hablas al año sabático, en el caso de los israelitas, no puedes usar la fuerza pública para obligarlos a todos, ¿verdad? Queda como un acto voluntario, consciente. ¿Quién se reservaría esos días? Alguien que confía en Dios, alguien que es santo, ¿verdad? Alguien que es un hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un negocio, no es mi caso, pero me pongo en la situación. Si tuviéramos un negocio donde tienes que poner a trabajar a las personas de tu negocio en el día en que tú reposas, no estás haciendo nada indebido, ¿verdad? Si ellos son cristianos, bueno, ellos tienen que estar conscientes que si van a estar trabajando y tienen que trabajar en domingo, que normalmente es el día de reposo aquí en nuestra cultura, bueno, tendrías que ver o que ellos estén conscientes que no pueden desobedecer el día de reposo y se tienen que congregar otro día en la semana, ¿verdad? Si son cristianos y están conscientes y van a congregarse en otro día, no estás haciendo nada indebido. Si no son cristianos y quieren trabajar todos los días, pues es su decisión, ¿verdad? Tú no los estás obligando. Si ellos dicen, yo cuál día de reposo ni que nada, es más, yo soy ateo, yo quiero trabajar, pues ponlo a trabajar. Tú no estás pecando porque otros no quieran guardar el día de reposo. Sí estarías pecando cuando interfieres o tratas de impedir que otros guarden el día de reposo. No sé, espero que quede más clara la situación. Y ya no hay, ¿verdad? Se acabaron las preguntas. Muy bien. Terminamos entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Y pues nada más recordarles las ofrendas para que eso siga funcionando. Aún pueden mandar sus fotos. Algunos me mandaron las fotos para el aniversario. Pensando que ya no había tiempo, bueno, extendimos un poco más el periodo porque aún faltan fotos, no queremos que nadie quede fuera. Entonces todavía tienen chance hasta... son 2 semanas más. En 2 semanas más ahora sí se cierra y el que alcanzó, alcanzó. Entonces, aunque ya recibimos muchísimas fotos, gracias a todos por mandárnosla, todavía nos faltan. Todavía faltan de miembros de Árbol Plantado. Algunos dijeron que estaban confundidos y no entendían qué hacer. Lo aclaré el domingo, lo repito. Agarra tu teléfono, muchos lo están haciendo así. Tu teléfono, pon un video de Árbol Plantado, que alguien te tome una foto. Y punto es que se vea que estabas en una transmisión, ¿verdad?
Si lo ves en la tele, pues tómate una foto con la tele. El punto es que salgas tú o la familia que nos está acompañando en las transmisiones y que salga la transmisión, ¿verdad? No tiene que ser en línea exactamente en el momento en que estamos en vivo. Pones un video anterior y te tomas la foto. Y nos la mandas, por favor, a nuestra página en Facebook, Iglesia Árbol Plantado. Ya cuando la recibamos, te vamos a poner ahí, recibido, gracias. Y ya con eso, ten por seguro que estás contemplado para tanto el diseño como el video que vamos a mostrar el día del aniversario. Es todo. Cuídense, descansen, reposen el día que corresponde y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo.